Y la dirigencia nacional demostrando que han llegado a niveles de obsolescencia que definitivamente demuestran que están totalmente alejados de la realidad. Bueno, pero la obsolescencia es un proceso, Jaime, y tú sabes que si hablamos de obsolescencia estamos hablando de pérdida de facultades, ¿no? Entonces, en vida de la Torre ya comenzó esta obsolescencia. Recuerda tú que en 1963 Aya fumó la pipa de la paz con el ex perseguidor y el dictador Manuel Odría, ¿no? Y conformaron la coalición APRA-1 para enfrentar a Fernando Belaúnde Terry, Coalición Popular, y el PPC, que habían hecho en esa época la alianza AP-PPC. Y ojo, Jaime, de que esto causó sencillamente la renuncia de muchos apristas, pero previamente en el 56, cuando apoyan a Manuel Prado Garteche, la aristocracia personificada, también hubo una gran cantidad de apristas que renunciaron. Entonces, si hablamos de decrepitud, la decrepitud es un proceso que se está ahondando. Ahora estamos ya en cuasi los estertores finales, ¿no? Porque eso de llegar a los extremos que llegaba Alan García como para pilatescamente lavarse las manos y decir yo no propuse a Mercedes Araoz cuando todo ya está consumado, es un oportunismo y una lavada de manos pues que no resiste el análisis. Bueno, yo en primer lugar te quisiera decir, claramente a los que nos están escuchando y viendo, de que los escenarios actuales que se han presentado después de la muerte de Aya de la Torre en nada se parecen a los trágicos momentos que tuvo que vivir Aya de la Torre, el Partido Aprista como institución política y el país. Recuerda que hemos tenido más gobiernos militares, caudillos civilistas y militares, que la misma democracia en el Perú, en la época en que le tocó vivir Aya de la Torre, donde el partido estuvo muchas décadas bajo una persecución y en la clandestinidad, con miles de muertos que fueron ultimados precisamente por las fuerzas represivas de la reacción de entonces. Ahí está Luis Negreiros Vega, ahí está Manuel Arévalo, entre otros líderes sindicales. Aya de la Torre, cuando tuvo que entenderse con estos opresores, lo hizo en su momento porque estaba en juego no solamente la democracia, sino los destinos de un país. Y lo tuvo que hacer con el sabor amargo de tener que ceder en momentos donde se jugaban los destinos del Perú. Pero cuando asumió Belaúnde Terry el gobierno a partir del 63, gracias a que los militares fueron los que impidieron que Aya de la Torre llegara a la presidencia de la República, fue precisamente la necesidad de que en el Congreso no se permitiera la festinación de lo que después sería la página 11 y después sería el actuar del mismo Pedro Pablo Kuczynski en los gobiernos de Belaúnde Terry, lo que llevó a que el APRA con la Unión Nacional Odrillista tuvieran que entenderse en el Congreso de la República. Pero eso fue en un espacio-tiempo histórico diferente al entendimiento de hoy, donde el aprismo, mal representado por su célula parlamentaria actual, se entiende con el sector más cuestionado de la política nacional, como es el fujimorismo, o como lo hace a veces como Unidad Nacional. Y hoy día estamos viendo que Unidad Nacional va en una alianza con un señor que tiene doble nacionalidad como Pedro Pablo Kuczynski, que simplemente representa el pasado vergonzante contra el cual lucharon los apristas, y también a un fujimorismo que lleva en una plancha presidencial a Rafael Rey, un hombre que no solamente representa el Opus Dei, sino también el pensamiento fascista en el Perú, o a un Jaime Yoshiyama, o que está reviviendo a una Marta Chávez, que se atrevió a decir que Leonor La Rosa se había infligido ella las torturas, o que se había autotorturado, y que pretendió justificar el asesinato, descuartizamiento y desaparición de Mariela Barreto,
o los asesinatos y desapariciones de los jóvenes de la Cantuta y tantos otros viles crímenes que no se justificaban como parte de la guerra contra el terrorismo. Entonces, los escenarios son totalmente diferentes. Aya de la Torre, antes de morir, en la Constitución del 79, le dio al pueblo peruano, plasmando en el capítulo de los derechos de las personas, el habeas corpus, el derecho de la acción popular. Lo que pasa es que la gente olvida, y tú también. Aya de la Torre plasmó en esa Constitución derechos inconculcables para el pueblo peruano, que lamentablemente sus discípulos, que juraron en un momento defender el legado doctrinario de Aya de la Torre, se olvidaron, como olvidó García y su compañía, el restituir la Constitución de 1979, que fue reconocida por el mundo entero como una de las constituciones más avanzadas de los tiempos y del siglo pasado. Pero yo no quisiera ahondar en eso porque tú has hecho una pregunta muy concreta. Yo creo definitivamente que dadas las circunstancias que vive el aprismo actualmente, donde se ha visto el afán desmedido del dinero, del faenón, del negocio subalterno, donde aparecen cada día denuncias de corrupción que no se pueden tapar, como lo del señor Fernando Barrios, como lo del señor Crucillac, o indulto totalmente cuestionado, o como lo que acaba de suceder ayer, donde el viceministro de Vivienda y el secretario general de este ministerio están comprometidos en obras que se le han dado a empresas de estos mismos señores. O como lo que sucedió con este señor Guevara, que fue indultado y que adulteró las bolsas que eran para las víctimas del sismo del sur de Ica. Algunos dirán, pero ¿por qué Jaime León lo dice? Lo digo porque no todos los apristas están en el mismo saco y no todos los apristas tienen las manos manchadas de sangre o las manos manchadas por la corrupción. Entonces, frente a todas estas situaciones y frente a lo que ha venido pasando con Mercedes Arauz, o el caso de los petrogaudios, o el caso de Cofopri, e infinidad de situaciones que se vienen descubriendo y qué cosas más vendrán, yo creo que el presidente del partido, que tuvo la mala fortuna de decir que la plata llega sola, y que pretende, mediante este decreto supremo 001, concesionar y sacar una serie de licitaciones que no debería hacerlo porque ya no falta nada para el mes de abril, casi 90 días en que ya tendremos otro presidente electo y él ya no puede seguir haciendo estas acciones de concesionar y licitar